Mire, estos tiempos, si bien es cierto, son difíciles y peligrosos por los temas doctrinales que hablamos ya hace 2 semanas, pero también son peligrosos porque no se otorga perdón. ¿Cómo así? Vea lo que dice la Biblia y lo que estamos viviendo. Jesús dijo que en los postreros días el amor de muchos, ¿qué pasará con el amor de muchos? Se enfriará. Ok, no solo únicamente el amor del creyente, sino también el amor obviamente de los no creyentes, aún peor, ¿verdad? ¿Por qué? Vea usted cuáles son las noticias o el pan diario de cada día en nuestro país y en el mundo. Y es la falta de tolerancia. Y eso que no es que antes no pasara, antes no se documentaba como se documenta hoy. Hoy están golpeando a un pobre viejito y nadie le ayudaba, todos lo graban para que quede registrado, ¿verdad? Si nosotros vi uno al estar estudiando, dije, quiero ver qué tan intolerante es la sociedad ahora. Estaba un señor parado, un repartidor, con su casco, su mochilita, esperando que le dieran su pedido para llevarlo. Y otro señor iba en su teléfono, como normalmente pasa en las aceras del país, y sin intención golpeó el casco de la otra persona y se lo botó. ¿Qué era lo más fácil hacer, familia? ¿Y qué? ¿Qué más? Disculparse, pedir perdón. Pues viene la otra persona al que le botaron el casco, levanta el casco y lo empuja y empiezan a empujarse, y la persona que accidentalmente lo botó sacó una cuchilla, lo apuñaló y lo mató. Dios mío, y por un casco. Quizás usted vio un video sobre la Juan Pablo II, igual estaban ahí dos motociclistas, medio se dieron un besito en la moto, se bajaron y se agarraron a golpes en la vía pública. No les importó que el policía estuviera ahí y los dos fueron golpeados. Peleas por todas partes. Va uno en la calle y medio se equivoca y escapa a golpear un carro, y el del otro saca la pistola y empieza a gritar. Es un caos, porque nadie otorga perdón. La sociedad se volvió tan intolerante, es la frase o la palabra que están usando constantemente. Y que no sean intolerantes, es que no otorgamos perdón, pero sí lo exigimos. Es más, la palabra intolerante es que cada acción ya no se tolera, es la palabra. Es decir, todos generan una reacción inmediata. Y ante esa reacción exigen lo que aparentemente son sus derechos. Entonces, ¿a qué me voy a referir en esta prédica? Es que son tiempos peligrosos donde debemos de enseñar a nuestras familias una palabra muy simple y una actitud tan correcta como es perdonar. Es venir y pedir perdón, no exigirlo, ¿sí? Y más que pedirlo, es entregarlo antes de que las cosas se descontrolen. Yo sé que cuando nosotros oímos la palabra perdón tenemos dos actitudes. Actitud número una, ponemos una gran barrera. A mí que no me van a hablar de perdón, peor si de fulano. Y colocamos esa gran barrera. Pero la segunda es como, y otra vez. Voy a agarrar esta segunda primero. ¿Cuántas veces dijo Jesús que debemos de perdonar a nuestro hermano? En esa historia, Pedro le dijo hasta 3 o 4 veces, y Pedro ya era espiritual porque se perdonaba una vez y nada más. Y Pedro levantó el estándar, 3 o 4, Señor, 70 veces 7. Y lo levantó más. Y no es la idea de que yo ya le perdoné 355 a mi esposa y vamos a llegar a 490. No es esa la idea. Es siempre. ¿Cuántas veces vas a perdonar? Siempre. Porque es bonito hablar del perdón, es bonito escucharlo. C.S. Lewis dice en uno de sus libros que el mundo dice que el mundo dice que el perdón es una idea hermosa hasta que alguien tiene que perdonar. Ahí ya no es bonito. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros debemos de aprender y heredar como una herencia sagrada casi y hermosa a nuestros hijos? A que perdonemos, a que entreguemos gracia, como se nos perdonó a nosotros y se nos entregó gracia en Cristo Jesús a cada uno. Eso ya no debería de exigirse, perdón, debería entregarse, porque esa es la actitud del cristiano. Amén, familia. Acompáñenme a orar. Diga en su lugar conmigo: Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdanos a entender el perdón. Pero no solo el perdón como un concepto, sino el perdón que tú nos entregaste a nosotros primero y de la misma manera. Quita de nuestro ser y de nuestro corazón todo sentimiento de justicia propia, el sentimiento de creer que se nos debe de pedir nuestro perdón en lugar de entregarlo por completo.
así como tú lo hiciste con nosotros, que entregaste tu perdón, Señor, y lo dejaste a disposición de toda la humanidad. Abre nuestros ojos y corazón a las Escrituras, que sea ella que nos convenza de pecados, Señor, y ayúdanos a perdonar. En el nombre de Jesús, amén. Alguien podrá decir, pastor, ahorita yo no odio a nadie, pastor, ni aborrezco a nadie, ni me cae mal, yo me voy con todos. Quizás esta prédica no es para mí, pero la voy a escuchar. Pero aunque usted esté en esa situación, lo más probable es que en algún momento de su vida usted va a necesitar aprender esto y recordar esto. Así que présteme atención. ¿Dónde lo vamos a estudiar? En la carta a Filemón. Capítulo 1, o el único capítulo, versículo del 1 al 3, vamos a leerlo y luego le explico. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Ok, como lo que vamos a estudiar es una carta, lo primero que debemos de ver es para quién es la carta. Normalmente en su Biblia, en la mía, dice que es la carta a Filemón, porque Filemón es como la cabeza de esto, es la cabeza de esta casa. Entonces viene Pablo y le escribe a 4 personas, o a 4 personas o sujetos. Filemón, a Apia, a Arquipo y a la iglesia que está en tu casa. Es decir, si lo entendemos un poco, Filemón nosotros lo conoceríamos como un grupo de vida en su casa, ¿verdad? O un grupo en casa, un grupo de expansión. Él realmente tiene una iglesia donde se reúnen 2 o más personas que han creído en Cristo Jesús, ahí se reúne la iglesia. Entonces, Filemón tiene una iglesia en su casa o alberga una iglesia que muy probablemente es la iglesia de los Colosenses, que es la otra carta. Ok, sabiendo esto, lo que me interesa que usted vea es que esta carta, aunque es para Filemón, también es para la iglesia. Ayer estudiándola de nuevo, me doy cuenta que esta carta es una de las más intencionales, más adredes que Pablo hace. ¿Por qué? La costumbre es la que sigue. Quizás en esta iglesia no hubiese sido así por prudencia o por guardar la espalda, como quiera verlo. Si alguien manda una carta, ¿quién cree que va a ser el primero que lee la carta que mandan a la iglesia? Yo. Pues si dice algo que no debería de la iglesia saber o no va a poder manejar, mejor la leo yo y lo explico, ¿sí? Pero en este tiempo llegaba la carta con el mensajero y era, hey, Pablo nos escribió, reunámonos. Y era un gran evento abrir la carta y leerla a todos los destinatarios. Entonces estaba Filemón, Apia, Arquipo, ¿y quién más estaba? La iglesia que estaba en la casa. Ok, y él empieza a leer esta carta. ¿Qué es lo que dice la carta? Porque es lo que queremos saber. Versículo 4 al 7 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ok, Pablo viene y estamos en la parte del saludo. Pablo lo está saludando diciendo algo muy, pero muy intencional. Todo lo que escribe Pablo tiene una intención más en esta carta, se ve mucho más. ¿Qué es lo que le dice primero? Primero él da gracias a Dios por Filemón. Filemón, gracias, yo doy gracias a Dios por tu vida, porque escucho de ti 2 cosas. ¿Cuáles son las 2 cosas que Pablo ha escuchado de Filemón? Obviamente no son chambres, la gente le cuenta y lo retroalimenta sobre las iglesias y le dice, yo oigo, número 1, de tu amor para con los santos y de tu fe para con el Señor. Yo oigo esas 2 cosas y esas 2 cosas se complementan. Tú no puedes creer en el Señor y no amar a tu hermano. Así que, Filemón, tú de verdad eres un gran guía y ejemplo a la iglesia. Así que tú, hermano, no dice consolado, si usted me acompaña, versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor. Pablo está siendo consolado por lo que oye de Timoteo. ¿Cómo así? Pablo miraba así la iglesia. Él plantaba la iglesia, la instalaba y él dejaba un equipo. Pero él prácticamente dejaba a sus hijos espirituales con otras personas más maduras. Y él se iba. Entonces su consolación es ver que este equipo está cuidando muy bien la iglesia. Ese es su consuelo. Pero viene Pablo y no solo le dice eso,
sino que la consolación de Pablo está en que, la última parte del verso 7, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué es esa palabra confortado? La palabra confortar quiere decir que lo ha consolado, que ha acompañado, que le ha dado ánimo, que lo ha cuidado, que lo ha guardado. Todas esas cosas Filemón la ha hecho con cada persona de la iglesia. Así que cada persona de la iglesia que piensa y ve a Filemón, cuando le preguntan, ¿y cómo es Filemón? Una gran persona. Mira cómo nos ama, cómo nos cuida, cómo nos alienta cuando estamos tristes, nos consuela, nos anima en el Señor. Súper buena persona. Y por eso da gracias Pablo. Recuerde algo a este punto. Recuerde que esta carta está siendo leída por todos. Así que cuando él dice, por ejemplo, versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación de mi amor porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Cómo cree que está la iglesia que está escuchando esta carta? ¿Cómo creen que están? Sí, ese es Filemón, ¿verdad? Él es el que nos cuida. Están contentos, están oyendo y están asintiendo con su cabeza que efectivamente lo que Pablo ha escuchado es así. Ahora, atrás de todo esto hay una historia que le va a dar sentido a la carta. ¿Cuál es la historia? Es la razón por la cual Pablo le escribe. La historia es esta. Filemón aparentemente es alguien que tiene un estatus alto, es decir, en nuestros términos un pudiente, ¿verdad? O alguien que tiene posesiones. Pero parte de sus posesiones eran esclavos, ¿sí? Que era parte de la cultura de ese momento. Uno de esos esclavos es llamado Onésimo. Este Onésimo era esclavo de Filemón y al ser esclavo, literalmente él era una posesión de él, ¿sí? Le pertenecía, era como un objeto. Esa es la mentalidad de la esclavitud en ese tiempo. Al parecer, Onésimo, su esclavo, él no se comportó lealmente para con su amo Filemón. Algunos creen que él le ha robado. De hecho, el texto infiere eso más adelante, aunque no lo podemos asegurar porque Pablo no lo menciona, aunque sí menciona un tema de una deuda. Ahora, no se dicen los motivos de Onésimo o lo que él hizo, porque no es el punto. No es el punto lo que ha hecho. Él pudo haber hecho cualquier cosa. El punto es que Onésimo no está, porque él, cuando él le falla a su amo Filemón, él decide irse, ¿sí? ¿Cuál era el problema de que un esclavo huyera? Primero es un robo, ahí sí es un robo literalmente porque él le pertenecía a Filemón como su propiedad, entonces pudiésemos decir que sí hay un robo. Pero el punto es que si Filemón captura a Onésimo, él puede hasta matarlo. Porque no, ha sido un mal esclavo y es mío, yo puedo hacer con él lo que yo quiera, ¿sí? Castigarlo, flagelarlo, encerrarlo y que muera de hambre, lo que sea. Por eso es que Pablo en algunas cartas les escribe a los amos que traten con dignidad a sus siervos, porque son hermanos en Cristo. Ahora, este Filemón ya hay un problema en sus relaciones. Onésimo no está, ha huido y queda Filemón y hay un problema porque Onésimo prácticamente le ha robado porque él pagó por él. Providencialmente, Onésimo se encuentra con Pablo en Roma, ¿sí? O en una ciudad, no recuerdo bien, pero conoce a Pablo y Pablo lo instruye en el Evangelio. Es decir, como lo conocemos nosotros, lo gana para el Evangelio y ahora Onésimo es creyente y lo empieza a discipular. En ese sentido, Pablo se da cuenta, así como de chiquito es el mundo, se da cuenta de que Onésimo es propiedad de Filemón. Así que Pablo no puede quedárselo. Pablo puede hacer dos cosas. Escribirle a Filemón, porque también él lo conoce, y decirle, mira, regálame a Onésimo. Y Filemón se lo va a ceder por evitarse el pleito. Está bueno, de todos modos le voy a matar. Ahí te lo voy a dejar. Pero Pablo dice, no, yo no puedo hacer eso. Mejor te voy a mandar donde él. Onésimo, tú vas a ir donde Filemón. Pero si Onésimo va donde Filemón, mira, él me puede hasta matar. Pues sí, pero es lo correcto. Además, mira, no, tú vas a ir donde Filemón con una carta mía. Y esa carta, yo le voy a pedir que no te mate, sino que haga otra cosa. En ese contexto, Pablo viene y envía de nuevo a Onésimo a la casa de su amo. Onésimo va con un pensar, bueno, con dos pensares. Uno es, ¿y este qué me va a hacer?
¿Y Filemón qué me va a hacer? Y lo segundo es, si me perdona, pues gracias al Señor. Y si no, pues me va a matar. Así que ahí voy. Así que va otra persona con él que lleva dos cartas, la carta a Filemón y la carta a la iglesia de los Colosenses. Entendiendo esa historia, regresemos. Ya está Filemón, está parado ahí, ya le entregaron la carta a él, la está leyendo, pero ahí tiene a Onésimo. Entonces el cuadro ya es completo. La iglesia está viendo a Onésimo. Y si es como la cultura nuestra, todo el mundo sabe lo que hizo Onésimo. Arquipa, el otro señor, la iglesia sabe lo que hizo Onésimo y todos están, ahí está Onésimo, ahí está Filemón y hay una carta de Pablo. ¿Qué le está pidiendo Pablo a Filemón? Es el punto. Ok, versículo 8 al 16 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que fuera a tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora vea de nuevo e imagínese el cuadro. Acaban de leer esto. Quiero que lo recibas no como esclavo, sino como hermano. ¿Cuál cree que pudo haber sido el sentir de la iglesia? Padre Santo. ¿Cuál es la respuesta? Es como que alguien viniera, me tirara la gran pedrada, me hubiera hecho daño y apareciera ahí y se para, pastor, te quiero pedir perdón. ¿Cuál va a ser la actitud de todos ustedes? Se me van a quedar viendo como, contestale pues, pastor. Y voy a estar como, quizás hermano, ahorita no vamos a, no, contéstele, ya. ¿Me entiende? Esa es la actitud que tienen ahora, porque están leyendo la carta frente a todos, porque la carta es para todos. Ahora entienden la encrucijada que lo puso Pablo a Filemón. Filemón, tú has confortado el corazón de todos los creyentes. Onésimo ya es creyente, Filemón. Recíbelo. Pero me ha ofendido, me ha robado. Entonces la pregunta que toda la iglesia tiene es, ¿qué va a decir Filemón? ¿Qué es lo que él va a hacer? ¿Lo va a recibir? ¿Lo va a matar? No lo va a recibir, pero no para siempre. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahora, ¿qué es lo que está en juego a este punto? Dos cosas. O él es un creyente o él es un hipócrita. Porque trata a todos con amor, pero si no trata con ese mismo amor a Filemón, él es un hipócrita. Él hace acepción de personas. Él trata bien a los que le tratan bien, pero va a tratar mal a los que le tratan mal a él también. Es decir, él va a dar ojo por ojo. Y él está en la encrucijada. Pablo no termina todavía la carta, él sigue leyendo, versículo 17 al 19. Así que, es decir, como entonces Filemón, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Es decir, hoy lo pone peor. Filemón, a ti también te han perdonado. Así que con la misma medida que a ti se te perdonó, perdónalo y recíbelo. Versículo 20. Sí, hermano. Si yo tengo, hermano, algún provecho de ti en el Señor, y esta frase es intencional, conforta mi corazón en el Señor. Conforta como confortas los de los demás hermanos. Conforta también el mío. Y ahora la encrucijada es aún más grande. Y de nuevo, si yo hubiera estado en la iglesia, yo hubiera tenido pena ajena, hermano. Porque entiendan que no le están escribiendo por alguien que no está, por alguien ausente. No, Filemón está en medio de la iglesia.
porque él llevaba la carta. Es imposible. Yo no sé cómo se siente usted cuando de repente ve a alguien con el que ha tenido algún conflicto en la calle. En la calle me refiero, lo ve en la calle con alguien que ha tenido algún conflicto. Mira, ya está fulano, ay, vámonos por aquí. ¿Por qué no lo quiere ver? Es que se me revuelven las tripas, pastor. Es que míreme, que hay algo en mí que no me deja. ¿Se puede usted imaginar que va Filemón? Creo que la otra persona es Arquipo, la que lleva la carta. Y van los dos y el verlo Filemón es como, ¿y el qué está haciendo aquí? Es que aquí te manda Pablo. Esta es la carta para la iglesia de los Colosenses. Y de la mano de Onésimo, y esta es la carta que te manda él de mí. Léela a la iglesia. Y él no sabe lo que la carta dice. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer él? Y no para ahí. El punto más difícil en la carta es el cierre. Dice, versículo 21 al 22, te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones, porque Pablo está encarcelado, os seré concedido, es decir, voy a ir. No voy a leer el saludo, pero léalo usted. Te saludan Éprafas, Demas, Lucas, Marco y Aristarco. 5 personas más. Es decir, al principio escribió Pablo y Timoteo, pero ahora hay 5 más. Es decir, mira, por lo menos 7 sabemos lo que la carta dice. ¿Qué vas a hacer? Y ahora no solo nosotros, los que no estamos, sino también tu iglesia. Y termina diciendo que la gracia del Señor te acompañe. Y es como que la gracia te ayude, tú sabes lo que tienes que hacer. Para mí esta carta es, cada vez que la predico a mí me emociona porque yo veo una historia común de todos nosotros. Porque todos nosotros hemos peleado con alguien, hemos quebrado relaciones, hemos fracturado relaciones y todos hemos estado en esta encrucijada, no de pedir únicamente, sino de entregar perdón, que es el punto en esta mañana. Me imagino que el ambiente en la casa de Filemón, ahorita termina la carta, que la gracia del Señor te acompañe y es como los grillos al final, ¿va? Nadie va a decir nada porque el que tiene que hablar, ¿quién es? Filemón. A él le preguntaron y él tiene que restablecer la relación con el ofensor, el ofendido. Es que por eso es que la carta de Pablo es bien intencional. Aquí no nos deberíamos de preguntar qué es lo que está entendiendo Filemón, porque es obvio lo que Filemón está entendiendo. Aquí nos debemos de preguntar qué Pablo está haciendo sin decir, o que por lo menos todo el mundo sabe. Lo que Pablo está haciendo es lo siguiente. Pablo no solo le está pidiendo a Filemón que perdone a Onésimo. No. Él espera que eso pase. Pero él espera que se revele lo que realmente Filemón es. Y allí deténgase. ¿Qué es Filemón? Aquel que conforta el corazón de los santos. Aquel que anima. Aquel que da fuerza, alienta, cuida, protege y consuela al afligido. Ese es Filemón. Delante de él tiene un afligido, tiene alguien que no tiene ánimos. Lo que Pablo está esperando es que Filemón, así como conforta el corazón de la iglesia, conforta el corazón de su enemigo. Así que, así como él es, como Filemón es, Pablo le está pidiendo que le otorgue perdón y que le entregue gracia. Eso le está pidiendo. Así como a él se le entregó y a él se le otorgó gracia. Igual. Además, Pablo le dice, yo sé que harás más que eso. Y la carta termina. ¿Y qué le dijo Pastor Filemón? A saber, hermano. Esa parte de la carta ya no la tenemos. Pero ¿qué cree que debiese de hacer un cristiano? Es el punto. Mire, así se debería de comportar un creyente. Si Filemón no otorga perdón, entonces él es un hipócrita. Y él ha amado únicamente a los que los aman. Pero si él otorga perdón al ofensor, él está actuando como Cristo Jesús actuó y como Dios actuó con todos nosotros. Es que mire,
¿Qué tiene que ver esto con tiempos peligrosos? Es que son tiempos peligrosos porque el creyente no entrega perdón, ¿no? Es que mire, piensa en la cultura. ¿Por qué no se restaura tan fácil la relación entre esposos? Vamos de lo más simple a lo más complejo. ¿Por qué no se restaura tan fácil? Porque yo no tuve la culpa. Hasta que me pida perdón, se lo voy a entregar. ¿Y por qué no lo entrega antes que se lo pida? No, ¿cómo va a creer? Es que eso es el pensamiento en la cultura. Pero lo que la carta de Filemón nos enseña es que no. Filemón se ha encontrado con el ofensor y le están pidiendo, sin que él diga nada, que él otorgue perdón, y no solo perdón, sino que otorgue gracia. Ya le voy a explicar qué es eso. Es que ese es el tiempo peligroso. ¿Por qué, pastor? Es tiempo peligroso cuando no se otorga perdón. ¿Qué pasa cuando no se otorga perdón, familia? Las relaciones se fracturan, las amistades pelean, o como hoy lo dicen, hay intolerancia. ¿Qué le costaba a esta persona que sin intención, sin duda alguna sin intención, le botó el casco a este motociclista? ¿Qué le costaba venir y decir, agarrar el casco? Perdóname, es que vos no te fijas. Sí, perdóname, mira, aquí está tu casco, te debo algo, perdóname de verdad. ¿Qué le costaba decirle eso? No, yo aquí estoy, este me está ofendiendo, mate, y lo mata. Es que eso pasa cuando el perdón no se entrega. Eso pasa cuando uno reacciona contrario al perdón, reacciona exigiendo su justicia propia, reacciona exigiendo su supuesto valor. Eso es lo que justamente pasa. Hermano, por eso es peligroso. Porque además de nosotros estar moviendo una cultura de violencia, nosotros estamos actuando en contra de la voluntad de Dios y en contra de lo que Dios es, perdón. Mire, ¿qué es perdón? Por ahí vamos a empezar. Perdón es, no sé si lo tienes en la pantalla, vea la pantalla conmigo porque es una definición, para mí la más bonita es la definición, la escribió este pastor Jairo Nabnum se llama. Es una decisión por parte de la persona ofendida de ofrecer gracia al ofensor arrepentido, librándolo de su responsabilidad moral. Miren, veamos la definición junto con la carta. Pablo no estaba diciendo a Filemón, ¿será que tú sentís perdonar a Onésimo? Porque piense en cómo nosotros decimos, mira fulanito, ¿y por qué no te reconcilias con aquel? Pues, ¿por qué no vas y se piden perdón? Es que no lo siento yo. Es que entiendan, no es un sentir. No, dejamos la razón y nos pasamos al sentir y dejamos que la razón muera. Entienda que ofrecer perdón es una decisión que yo tomo. Yo decido perdonar. Pablo no le dijo a Filemón, ¿será que sentís perdonar a Onésimo? No, Pablo le dijo, Filemón, recíbelo. ¿Qué es lo que tenía que decidir Filemón? Si hacerlo o no. Es simple, porque el creyente es el que otorga el perdón, el creyente es el que sí puede hacerlo. Pablo estaba haciendo tomar a Filemón una decisión de cristianos, porque es de cristianos perdonar. Filemón conforta el corazón de todos y ahora el de Onésimo, del que es tu ofensor. Si él dice no, se vuelve muy hipócrita. Si él dice sí, demuestra a la iglesia que su fe es genuina y que de esa manera debe de actuar todo cristiano, de esa justa manera. Entonces, Pablo sabe que él va a hacer más. Pablo está sabiendo que sí lo va a recibir, pero Pablo está actuando como una tercera persona, como una persona que busca la reconciliación. Porque entendamos esto para ir aterrizando en el tema. Familia, no hay perdón sin reconciliación. Y el peligro es ese. ¿Por qué es tiempo peligroso? Porque entre más usted pelee y menos perdón otorgue, poco a poco usted va a ir quedando solo, con todas sus relaciones fracturadas, con nadie acercándose porque nadie quiere pedirle perdón y usted tampoco lo quiere otorgar. Porque no hay perdón sin reconciliación. El perdonar es evidencia pura que Dios obra y ha obrado en nuestras vidas. ¿Por qué?
Porque solo el creyente entiende qué es el perdón, porque lo ha experimentado. Pablo le dice a la carta de los Colosenses. Irónico, porque la iglesia de los que está en la casa de Filemón muy probablemente es la iglesia de los Colosenses. Colosenses en el capítulo 3, verso 12, si me acompaña en la pantalla, dice Pablo a la iglesia: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí somos creyentes en Cristo Jesús? Levante la mano, hemos creído en Jesús. Amén, va. Pues a todos nosotros, como la iglesia de Colosa, Pablo le dice: vístanse pues como escogidos, como que creen en Dios, vístanse así, como santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro. ¿Cuántos tienen queja contra alguien? Ay, es que el hermano que tengo a la par, pastor, mira cómo se mueve. Es que mire, pastor, aquel hermano tal día, es que mire mi esposo, es que mire mi hijo. Así, si tú tienes queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo no le puedo pedir a un inconverso que perdone, porque él no entiende el perdón. Él está tan corrupto en su ser que él no va a entregar algo que no se le ha pedido, porque él es el ofendido. Pero el creyente no debe pensar así ni ser así. El creyente sí ha experimentado el perdón de Dios. El creyente sí entiende bien la clase de perdón que recibió, y por eso le está pidiendo Pablo que lo entregue. Entrega el perdón. Porque si no entregas el perdón, no hay reconciliación. Y si no hay reconciliación, el amor de muchos se seguirá enfriando y los pleitos seguirán habiendo, y la distancia entre las relaciones será más larga y la restauración será cada vez más difícil e imposible. Pero ¿cómo fue este perdón, familia? Yo quiero me voy a parar 2 segundos para que usted piense conmigo. ¿Cuántos hemos estado en la posición de tener que perdonar a alguien? De decir sí te perdono, pidiéndole a la otra persona o no, procurando usted o no la situación, y no lo han querido hacer. En el punto de venir y decir: mira, de verdad yo te perdono. Pues no, yo no te voy a perdonar. Ese es el peor de los casos, hermano, porque de verdad no sé qué hay en el corazón de esa persona para no entregar perdón y gracia. Y lo segundo es estar en la posición de aquí estoy con este fulano, va en esta cena. Pues sí, hay que hablar, va. Lo voy a perdonar pues sin que me diga nada. Yo no sé si usted ha estado, me imagino que sí, porque todo mundo somos pecadores, y el pecador lo que mejor hace es pecar, ¿sí? Y ofender a cada persona. Si usted ha estado ahí, usted y yo no perdonamos por una simple y sencilla razón: porque somos el ofendido. No tengo que hacer yo algo. Quien debe dar el primer paso es el ofensor. Esa es la mentalidad nuestra. La mentalidad corrupta por el pecado que tenemos en nuestra carne. Pero déjeme contarle la historia de cómo fuimos perdonados. Dios, siendo 3 personas y subsistiendo en una sola, el Dios Trino, creó para el hombre un lugar sumamente hermoso. Y yo no estoy hablando de la creación únicamente, sino del jardín que hizo especialmente para el hombre. Y no solo lo hizo para él, sino que lo colocó ahí y le pidió y se lo entregó para que él lo cuidara. Y le dijo: no te preocupes, de todo lo que está aquí puedes tomar. Con confianza y con tranquilidad. Solo una cosa te pido: esto no lo vayas a tocar, porque el día que lo tocas, tú morirás. ¿Ok? Y la vida empezó. Dios fue tan bueno con el ser humano que no lo dejó solo, sino que le dio ayuda idónea. Le hizo, mire, lo que quizás todo el mundo ha soñado, le dejó su vida hecha, totalmente. Pero llegó el punto en que el ser humano ofendió al que se lo dio todo. Adán y Eva cometieron desobediencia. ¿Sí? Le dijo: me diste todo,
Pero esto que no podía tomar, también yo lo quería. Y también lo tomé. Aquello que tú no me diste. Y eso fue una ofensa. Principio número 1. A cada una de esas ofensas, la Biblia no le llama ofensa, la Biblia le llama pecado. Y el pecado es cometer todo acto, ya sea de hecho o de pensamiento, que infringe la santidad de Dios. Todo aquello que nosotros hacemos que infringe la santidad de Dios es pecado. O como su definición lo dice, es errar al blanco. Es no hacer lo bueno o lo correcto. Cada uno de ellos, se entienda, es directo contra Dios. Si yo, por un ejemplo, golpeo a mi esposa, es cierto, yo he pecado contra mi esposa, pero antes de pecar contra mi esposa, yo pequé contra Dios. Y al que ofendí fue directamente al Dios que me entregó a mi esposa. Desde ese momento, desde el primer pecado y que la simiente del hombre fue contaminada, la mentalidad del hombre cambió. Todo ser humano iba a buscar su propio beneficio. Véalo, viene Dios y confronta a Adán y a Eva. ¿Por qué comiste? ¿Cuál fue la respuesta de Eva, de Adán? La mujer que tú me diste, Señor, fue tu culpa. Yo no te la pedí, tú la pusiste aquí, así fue culpa tuya. Le preguntan a la mujer, ¿y tú por qué comiste la serpiente que tú creaste? Al final la culpa la tenía Dios, porque es el principio. ¿Por qué simplemente no Adán y Eva dijeron, Señor, tenés razón, perdonanos? ¿Por qué no pidieron perdón? Porque el pecado en cada uno de nosotros hace ver que el único justo sobre la faz de la tierra soy yo y nadie más. Y eso es peligroso. Nadie más es tan bueno como yo lo soy. Esa es la actitud de ellos. Y desde ese momento, esa mentalidad pasó a todos los hombres. Todos los hombres buscamos nuestro propio beneficio, aunque eso signifique pecar contra Dios. No importa. Si mentimos o omitimos información, si obtengo mi beneficio, no importa. No importa si daño o no a mi prójimo, siempre y cuando yo salga bien, no importa. Esa es la mentalidad pecadora, esa es la mentalidad que ofende a Dios todo el tiempo. Nos llevamos el crédito por lo que Dios ha sido y ha hecho con nuestras vidas. Exigimos justicia y que se nos trate con la mayor dignidad posible y respeto posible, aunque nosotros no tratemos así. Y así cada día de nuestra vida ofendemos a hijos, esposas, amigos, jefes, presidentes, a todos, pecando contra Dios, porque Él es el que lo ha hecho todo y es el único ser santo. Y porque cada uno de ellos lleva la imagen de Dios. ¿Qué hizo eso en el pecador? Pues Adán y Eva fueron expulsados. Ese es el pago del pecado. Esa expulsión es que la relación se fracturó. Ya no podemos relacionarnos tú y yo porque hay una ofensa. Creo que eso todos lo entendemos. ¿Cuántos han dejado de hablar a alguien porque hubo una ofensa? No voy a hablar yo hasta que la ofensa no sea restaurada. Pues justamente eso es lo que Dios hizo con el hombre. Génesis 6, el relato del diluvio menciona que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y no es que sea arrepentido porque Dios no es hombre para que se arrepienta, sino que le dolió en su corazón y hay una indignación santa en Dios, porque los pensamientos del hombre es todo el tiempo hacer el mal, todo el tiempo. ¿Qué hizo Dios contra el ofensor? ¿Qué hizo? Lo mató. Día el de la par, lo mató. Sí, total. Y solo salvó a 8. Que encontraron gracia ante los ojos de Dios. ¿Sabe qué concluyó Dios? Bueno, Él ya lo sabía, pero ¿qué es lo que quería enseñar? Génesis capítulo 8, versículo 21. Y el Señor percibió el aroma agradable. ¿Qué aroma agradable percibió Él? De la muerte del pecador. Ese aroma agradable. De la muerte del injusto. De la muerte y del pago por el pecado. Y el Señor dijo para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. ¿Sabe qué es lo que Él está diciendo? La solución no es matarlos. Los maté a todos, dejé 8 y se volvieron a corromper esos 8.
El problema es el corazón del hombre. Así que no es la solución la muerte. ¿Será su destino? Sí, pero no es la solución. Así que quiero concluir así. Lo que pasó con Dios fue algo terrible. El hombre, todos nosotros pecamos contra Él diariamente. Es decir, nuestra relación con Dios es fracturada. No podemos estar delante de Dios santo en nuestro estado pecaminoso. Es una ruptura. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo. Pero Dios Padre decidió amarnos antes de que todo existiera. Y esto es hermoso. Porque quiere decir que antes de que la creación existiera, Él decidió amar al pecador. En Jeremías capítulo 31, dice, versículos 2 y 3. Así dice el Señor: ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada, Israel, cuando iba en busca de su reposo. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. ¿Qué es eso de amor eterno? Ese amor quiere decir que no tiene inicio y tampoco fin. Es eterno. Así Dios amó al ofensor. Y ese es el punto. Dios amó al que lo ofende todos los días. Y ese amor no tiene inicio y ese amor no tiene fin. Y es algo que Él decidió de antemano y preparó de antemano. Hechos capítulo 2, versos 22 al 24, Pedro predicando dice: varones israelitas, escuchad esta palabra. Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios, señales que hizo Dios en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniéndole fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Es que esa ofrenda por el pecado en Cristo Jesús fue planeado. No fue un plan B, fue siempre el plan A. Siempre. Toda la historia fue controlada. ¿Para qué, pastor? Para demostrar una sola cosa: que quien dio el primer paso para restaurar una relación no fue el ofensor, fue el ofendido. Y el ofendido entregó el precio por la ofensa del ofensor. El Padre dio el primer paso. Él entregó a Jesús para saldar la deuda. Siendo Él el ofendido, Él paga lo que el ofensor hace. Y no solo eso, sino que procuró la reconciliación. De esta manera el creyente puede ver en el rostro de Cristo Jesús al Dios y Padre que le perdonó la vida. Ese es el perdón que nos entrega ahora. El Hijo tomó todas nuestras ofensas, todas nuestras acusaciones y murió por ellas, siendo exclusivamente responsabilidad nuestra. Hermanos, así fuimos perdonados. Así. Es más, nosotros vemos el sacrificio de Cristo Jesús y es hasta entonces que entendemos lo que yo he hecho que pedimos perdón. No al revés. Hasta que entendemos el sacrificio del Padre, hasta entendemos lo que nuestros pecados pagaron y nuestros pecados provocaron, es que nosotros perdonamos. Así nos perdonaron. El que no debía nada tomó como deuda suya nuestra deuda. El Padre, que fue el ofendido, no exigió al pecador original que muriera o la justicia de él, sino que permitió que alguien digno tomara su lugar. Y Él perdonó en Cristo Jesús, eliminando la culpa moral que nosotros tenemos. Y es así como nosotros debemos de ser y somos llamados a perdonar y a entregar gracia. ¿Cómo es esto, pastor? Mire, ¿a cuántos han ofendido alguna vez? Levante la mano. A ver, dichoso que usted no lo han ofendido. Hubo una vez, recuerdo que Santi estaba bien chiquito y pasó algo y era responsabilidad nuestra. Santi hizo algo
Y bueno, y había que ir a dejar a una persona a su casa. Y me acuerdo que yo le dije a un joven de la iglesia, mira, aquí están las llaves de mi carro, hazme el favor, es que el culto ya va a empezar. Y yo no me puedo ir de este lugar. Agarra mi carro y lleva a fulano a tal parte y lo regresas y él te va a explicar. Entonces viene el muchacho servicialmente, agarró el carro, sí, pastor, ahorita. Y en lo que iba saliendo, donde estábamos aquí, estábamos en otro lugar, adivine qué hizo con el carro. Y no se estrelló en la pared de la salida. Se levantó y se me quedó viendo como ni trabajaba el pobre cipotro. Y en mi mente fue, Señor Santo, una no viene solo, este mono ni trabajaba. Y en el momento sin él decir nada, le dije, mira, ya estuvo, le digo, que nos enojemos y nos peleemos aquí, ¿qué vamos a hacer? Salí bien, le dije, anda a hacer lo que te dije que hiciera. Salió, se fue. Y me dice mi esposa, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a cobrar? ¿Y cómo paga? Me dice. ¿Cómo te va a pagar eso? ¿Y qué vas a hacer? Pues me va a quedar de recuerdo ahí, hasta el momento que lo podamos arreglar. Nunca le cobré. Y yo no me quiero poner de, el pastor, no, hay cosas que no he perdonado. Pero el punto es este. Él cometió una ofensa, claro que sí. Cuando yo perdono, yo le digo, tranquilo, o sea, no estoy molesto, no te preocupes. ¿De qué lo libro a él? No estamos enojados. Pero la consecuencia de eso, él debía de pagarla. ¿Amén? ¿Sí? Pero que se le otorgó gracia. Y se perdonó su consecuencia. Es eso. Es eso lo que Jesús hizo con nosotros. Usted y yo pecamos. Y Él vino y dijo, yo te perdono. Va. Y las consecuencias, bueno, ni modo, estás en tu cuerpo de pecado, esas tú las vas a disfrutar, así que disfrútalas. Y en algunos casos, tanta es su misericordia, que aún las consecuencias son quitadas. ¿Cuántos hemos disfrutado del perdón de Dios? Por lo menos una vez, hermano, levante la mano. Esa misma satisfacción que usted recibió, esa misma satisfacción entregue. Esa misma. Y recuerde que el perdón no viene sin reconciliación. Reconciliación no es, te perdono, ven y te voy a abrazar. Si es así, pues gloria a Dios. Pero con solo poder ver a la persona de frente y decir, estamos viendo, te perdono, es un primer paso. Y de ahí será un proceso. Por lo tanto, hermano, perdonemos, entreguemos gracia como se nos perdonó y se nos entregó gracia en Cristo Jesús a nosotros. Esto es muy fácil venir y ponerlo en práctica. Es que esto se puede manifestar así. Usted va en la calle, alguien le golpeó y le tiró el cartón de huevos al suelo. Usted tiene dos vías, hermano. Acuchíelo como es costumbre o otórguele perdón. Y usted sabrá si le otorgará gracia después. ¿Sabe cómo lo dice la Biblia eso? Pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa no quiere decir pasar por alto la responsabilidad. Si alguien viene y me tira el cartón de huevo, pues si yo puedo pasar, no se preocupe, pero ya me quebro los huevos. Pues. ¿Y cuánto le debo? Pues me costó $4. Yo pasé por alto la ofensa, pero pues si el daño, restáurelo pues. Me explico. Quedará en nosotros si va a otorgar gracia o no. ¿Por qué, pastor? ¿Ve que usted dice tan fácil pasar por alto? Pues sí, es que es como se pasó por alto nuestras ofensas. Es como se nos perdonó la vida y no hay mayor perdón que el que Cristo Jesús dio a cada uno de nosotros. Y la segunda forma de practicarlo va un poquito más allá. Si tu hermano peca contra ti, dice el Evangelio, ¿tú qué tienes que hacer? Ve y dile, mira, tú has pecado contra mí. Y si él se arrepiente, perdónale. Es así de simple. Es que esto es simple hasta que uno debe de perdonar. ¿Y por qué son peligrosos, pastor? Número uno, porque como cristianos nosotros no reflejamos el amor de Cristo Jesús. Y al no reflejar el perdón que a nosotros se nos ha sido entregado, al no perdonar, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Se ha hecho usted una pregunta? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo contrario a perdonar? Lo contrario a perdonar es condenar al ofensor.
es aplicar una justicia que no nos corresponde a nosotros. Es actuar ojo por ojo y diente por diente. Y eso solo es derecho de Dios. Tomamos en nuestras manos la venganza que solo a Dios le pertenece. Tomamos la justicia que solo Dios puede impartir correctamente. Sancionamos, sentenciamos sin palabras y algunas veces castigamos a no otorgar perdón. Y Jesús no actúa así con nosotros. Al no perdonar al prójimo, nosotros no le amamos como a nosotros se nos ama. Lo que enmendamos o lo que provocamos al hacer eso es división familiar, es rencor, es odio y es peligro. Porque así como usted no perdona, con la misma vara que usted mide, será medido y con una cuarta más. Por eso es peligroso, porque es un círculo vicioso, hermano. Un círculo vicioso donde el amor no reina, donde Cristo Jesús no reina. Y lo vergonzoso es que Él no reina cuando hay un cristiano ahí. Es que el círculo debería romperse en un cristiano. ¿Y por qué es tiempo? Porque es tiempo peligroso también. Porque se vuelve un peligro para todos nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque al no perdonar, nosotros nos volvemos una bomba de tiempo. Usted está alimentando, usted está haciendo ahí, preparando el TNT, el explosivo plástico. Porque llegará a un punto donde el corazón ya no puede almacenar tanto rencor, donde explotará con cualquiera. Y se descontrolará todo. Y usted dirá, ay, perdonen lo que dije. No, eso siempre ha estado ahí. Ese rencor siempre ha existido. ¿Y por qué es peligroso, pastor? Por lo que dice el Salmo 32 del 1 al 6. Vea la pantalla conmigo. El Salmo 32 del 1 al 6 dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero vea lo que hizo David mientras callé. En esta versión que yo tengo, es versión de las Américas, ella agrega el que es lo que David cayó en el sentido de todo el salmo. Ella no está inventando, sino en el sentido del salmo. ¿Qué es lo que cayó David? Su pecado. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Se manifestaba mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. El peligro, además de ser para la familia, es para usted. Porque usted empezará a consumirse de rencor todo el tiempo. El que menos será feliz será usted, a pesar de que su pecado ha sido perdonado, pero usted no perdona el de los demás. Por tal razón, hermano, no hay personas de carácter fuerte, hay personas amargadas, personas que no han otorgado perdón, personas que han callado su pecado. Y entienda una cosa: cada vez que nosotros no otorgamos perdón, además de venir y otorgar condenación al otro y acaparar odio y rencor para nosotros mismos, también pecamos contra Dios. Pecamos de tal manera de hacer del perdón de Él nada, algo insignificante para el ser humano, sin reflejar lo que para nosotros ha sido dado. Por lo tanto, hermano, perdonemos, entreguemos gracia como se nos perdonó a nosotros y como a nosotros se nos entregó gracia en Cristo Jesús. Amén, familia. Sé que lo que le pido y lo que la palabra nos pide a todos no es fácil. Por eso, ore antes de que sea demasiado tarde. Porque tú no puedes decir que amas a Dios que no ves si no amas al hermano que sí ves. Amén, familia. Póngase de pie un momento ahí. Y ahí en su lugar vamos a hacer algo. En su lugar oremos. Y ahí diga: Señor, tu palabra dice,
en cuanto te sea posible, tened paz con todos, porque la reconciliación eso es. Así que en su lugar yo le voy a pedir algo. Yo sé que no es lo ideal venir y salir corriendo y, mire hermano, yo lo odiaba a usted, perdóneme. Yo sé que no funciona así. Pero también ore ahí en su lugar y dígale: Señor, dame la oportunidad para pedir perdón. Y dame la oportunidad para otorgar perdón sin que me lo pidan, como tú lo hiciste conmigo. Cierra ahí sus ojos.